Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de CTA. Hoy día vamos a comenzar la clase de CTA. Comenzamos. Antes de ello tenemos que definir qué es la materia. Bueno, ¿qué es la materia? Llamamos materia a todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En este caso podemos ver, vamos a leer el concepto juntos. Cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio, todo aquello que podemos ver y tocar es materia. Como también lo que no podemos ver y tocar, que por ejemplo podría ser el aire, materiales, las llamas, las estrellas, no podemos tocar, ¿verdad? Pero sí podemos ver. Entonces, todo lo que podemos ver y tocar es materia, como también lo que no podemos tocar o ver, ¿sí? Se dice materia a todo lo que va a ocupar un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en un espacio es materia. Son diferentes formas de materia. La enorme variedad de la materia se debe a combinaciones de algo más de 100 sustancias básicas o elementales. Claro, para que se forme esta materia va a tener que juntarse una variedad de átomos y estos átomos van a formar moléculas y estas moléculas van a ser estructura para que se dé este cuerpo material, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de qué cosa es materia. Materia, ¿qué cosa es? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en un espacio. ¿Está bien? ¿Y cómo yo reconozco que es materia o no es materia? Bueno, yo lo puedo reconocer por medio de mis sentidos, ¿verdad? Lo que yo puedo ver y tocar es materia, como también lo que yo no puedo tocar o no puedo ver también es materia, ¿sí? Y esa materia está formada por sustancias elementales, que son los átomos, y estos átomos van a formar moléculas, y estas moléculas en sí van a formar este cuerpo material. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Continuamos. Bueno, aquí vemos una gráfica en la cual te he puesto bastante objetos. Estos objetos, como ves, tienen masa, ¿sí? Y también ocupan un espacio, ¿verdad? El espacio que ocupa el televisor no va a ocupar la puerta. Este espacio es único de este televisor, como puedes ver. Acá tenemos unos cuadros, también es materia. La pared también es materia, ocupa un espacio. El reloj, la ventana, la lámpara, el equipo de música, las plantas, la maceta, la papelera, todo eso es materia. Ocupa un lugar, ocupa un espacio y tiene masa, como puedes ver ahí. ¿Sí? Continuamos. Entonces, si ocupa un espacio, nosotros también somos materia. Claro, por ejemplo, aquí podemos ver unas personas que están subiendo y otros que están bajando. Cada uno ocupa un espacio determinado en ese momento. Quiere decir que nosotros también somos materia, ¿verdad? No solamente las cosas que nosotros vemos, sino también nosotros somos materia. Entonces, ¿ocupa tu cuerpo un lugar en el espacio? Sí. Entonces, tu cuerpo es materia, claro. ¿Cuál es la estructura de la materia? Bueno, para que se dé esta estructura de la materia tenemos que comenzar por el átomo, ¿verdad? Que es la unidad inicial de la materia, ¿verdad? Este átomo es es la unidad fundamental de la materia, ¿ya? Y ese átomo va a tener estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Va a tener protones, neutrones, electrones, ¿sí? Vamos a leer el concepto juntos para que tú entiendas más este concepto al momento de copiar en tu cuaderno, ¿ya? Comenzamos. Estructura de la materia, el átomo. Punto 1, te dice acá, la materia está formada por átomos que son pequeñísimas partículas rodeadas de vacío. Claro, estas pequeñas partículas forman este cuerpo material, ¿sí? Dentro del átomo hay otras partículas. Como les dije, dentro del átomo encontramos otras partículas. Se llaman partículas subatómicas. Estas partículas que encontramos dentro del átomo, ¿cuáles son? Son los protones, y los neutrones que están en el núcleo y los electrones que se mueven alrededor del núcleo, ¿sí? Son tres partículas dentro del átomo que encontramos, ¿ya? Bueno, ya conocimos el átomo, ¿sí? Que es la unidad fundamental de la materia. Ahora nos vamos a ver estas preguntas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué presentan en común los objetos? ¿Es posible medirlos? ¿Cómo lo harías? Mm, Entonces nosotros pensemos, ¿qué tienen en común estos objetos? Bueno, yo que veo estos objetos que tienen en común, por ejemplo, veo la papa, veo una jarra de chicha, y acá veo dos personas que están a una cierta distancia. Bueno, todo lo que yo veo aquí es materia.
Estas papas son materia, ocupan un espacio. Esta jarra de chicha es materia. Estas dos personas que están a una cierta distancia también son materia. ¿Qué presentan en común objetos? Son materia. ¿Es posible medirlos? Bueno, me pongo a pensar. ¿Puedo medir las papas? ¿Cómo lo mediría? ¿En una balanza? ¿Con un termómetro? ¿Con un centímetro? ¿Cómo mido las papas? Lo puedo medir con una balanza, ¿verdad? Para saber qué cantidad de papas tengo. Claro, puedo medirlo. ¿Y la chicha? ¿Cómo la puedo medir? Mm, si la jarra tuviera esas rayitas en las cuales te dice 1 litro, medio litro, también se puede medir, ¿verdad? Se puede medir entonces el volumen, ¿verdad? ¿Y cómo puedo medir a estas dos personas que están a una cierta distancia? Bueno, yo puedo medir esa cierta distancia que hay entre ellos, o puedo medir con qué? Con metros, ¿verdad? Con un centímetro, y si está a 3 metros, 4 metros, ¿verdad? Con una wincha lo puedo medir, ¿sí? Entonces, mm, ¿y cómo lo hago? Pues, ¿cómo mido la cantidad de papas que hay aquí? Lo mido en una balanza, a eso se llama masa. ¿Cómo mido la cantidad de chicha que hay en esta jarra? Bueno, lo mido con las unidades básicas de litros, ¿sí? Con litros o mililitros, y yo puedo medirlo si la jarra tiene ¿cómo se llama esto? Si tiene tú vas a ver en tu jarra que tiene rayitas y esas medidas, tú lo puedes medir en sí, o si no, lo puedo medir con mis vasos, ¿no? Si en un vaso, cuatro vasos formarían 1 litro, y así puedo medir, ¿verdad? La cantidad de volumen que hay en esta jarra, la cantidad de chicha que hay en esta jarra. Puedo medir eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo medir? ¿Y cómo mido la distancia? La distancia la puedo medir con una wincha, como les dije, ¿sí? ¿Cómo se puede medir la distancia? Entonces, cada uno de estos objetos es materia. ¿Es posible medirlos? Sí. ¿Cómo lo hago? Con los instrumentos necesarios para medir de acuerdo a de qué objeto estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de papas, trabajaría con balanza para ver cuántos kilos. Si trabajamos de volumen, trabajaría con unidades de medida para lo que es volumen, litros, ¿verdad? Y si hablamos de distancia, puedo medir con una wincha los metros que hay de distancia entre esas dos personas, ¿sí? Entonces es posible medirlos y si hay instrumentos para que yo los mida. Ujú. Bueno, anteriormente esto sí lo puedo medir, pero tú dime, ¿yo puedo medir estas expresiones que vemos aquí en estas imágenes? Como tú puedes ver a una persona triste, ¿puedo medir la tristeza? ¿Sería posible medir la tristeza? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería posible que yo mida la alegría, la felicidad? ¿Puedo medir eso? ¿Puedo medir las dudas? ¿Puedo medir el enojo? No, ¿verdad? Estas expresiones no se pueden medir, ¿sí? Como tú puedes ver, no se pueden medir, ¿sí? Las emociones, las expresiones, uno no lo puede medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo reconozco si es materia o no es materia? O sea, ¿la duda es materia? No, no es materia, es una expresión. ¿La alegría es materia? No, tampoco, es una expresión. Ninguna de las emociones son materia. ¿Por qué? Porque son expresiones que emite nuestro cuerpo, ¿sí? Y como tal, nosotros no podemos medirlas. ¿Por qué? Porque no es como agarrar un kilo de papa, pesarlo y verificar si es 1 kilo de papa. No es así, ¿ya? Estas emociones es algo que viene de nuestro cuerpo, pero es una forma de expresión de esas emociones, ¿sí? Estas no van a ocupar un lugar en un espacio. No, ellas no ocupan un lugar en un espacio, ni tienen masa, como puedes ver. Entonces no son materia, ¿sí? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, a eso se llama materia. ¿Está bien? Entonces, la duda, el enojo, la alegría, la tristeza, no se puede medir. No tiene masa, ni ocupa un lugar en un espacio. Entonces, como tal, no es materia. ¿Ya, chicos? Continuamos. Bueno, acá dice, ¿cómo podemos medir, reconocer las propiedades de la materia? Bueno, ¿cómo nosotros podemos medir las propiedades de la materia? ¿Cómo podemos reconocer? Lo primero que, ¿cómo podemos reconocer? Es por nuestros sentidos, ¿verdad? Como les dije, es lo que podemos ver y tocar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí mi celular, yo lo estoy viendo, lo estoy tocando, entonces es materia, ¿sí? Por mis sentidos. Utilizo el tacto, utilizo la vista. Pero si no puedo ver ni tocar, por ejemplo, podría ser una estrella que yo sí veo, pero no puedo tocar. Entonces, también es materia, ¿verdad?
¿sí? Y estoy captando con mis sentidos. Igual cuando viene un viento fuerte, yo siento el viento, pero no lo puedo ver, pero estoy sintiéndolo con mi cuerpo, está tocándome, ¿sí? Yo lo puedo ver. Entonces, podemos reconocer por medio de nuestros sentidos, ya sea la vista, el tacto, el olfato, ¿sí? Estos objetos materiales. Existen propiedades generales y propiedades específicas. O sea, la materia tiene propiedades generales y propiedades específicas. Hoy día vamos a conocer cuáles son estas propiedades que presenta la materia, ¿ya, chicos? Entonces, comenzamos con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva nos habla de las propiedades de la materia, ¿sí? Voy a mover un poquito esto de acá. Ya está. Ahora sí, las propiedades son las características que nos sirven para describir un determinado tipo de materia. Ah, ya. O sea, yo con estas propiedades puedo describir el objeto que estoy viendo, el objeto material. O sea, si yo tengo este celular y yo aplico las propiedades, o sea, que son estas características en ese celular, entonces yo puedo describir qué tipo de materia estoy tocando, ¿verdad? O qué tipo de materia estoy viendo. En este caso estoy viendo una materia dura. Digo, presenta dureza, ¿sí? Es un ejemplo. Hay dos clases de propiedades que nos dice. ¿Cuáles son esas dos clases de propiedades que nos dice? Bueno, esas dos clases son generales, que se va a dar en todos, y específicas, ¿sí? Que va a ser particular esa materia. ¿Está bien? Generales, que se va a dar en todas, y específicas, que es particular de esa materia. Por ejemplo, en este caso, mi celular tiene propiedades específicas. Una de ellas sería la dureza, ¿sí? Porque es duro. Pero no va a poder ser elástica, ¿verdad? No se va a estirar como una liga. Entonces, su propiedad específica de este cuerpo material que es mi celular es la dureza. Es un ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere, con propiedades específicas. ¿Ya, chicos? Y generales, ¿cuál sería? Bueno, entonces yo en este caso tengo mi celular. ¿Y qué propiedad general puede presentar mi celular? Pues mi celular tiene una masa que se mide en kilogramos, ¿sí? Y estos audífonos que ven acá también debe tener una masa. Tiene una masa que también se mide, pero se mediría en gramos, ¿verdad? Porque es más pequeño. Entonces, eso también puede medirse en gramos, ¿verdad? No necesariamente kilogramos, gramos. Pero la unidad básica para la masa es el kilogramo, ¿sí? Entonces, la propiedad general de este celular es que tiene masa, con respecto también a él, que tiene masa, ¿verdad? Pero la específica es que este de aquí es duro, ¿verdad? Como puedes ver, es una propiedad específica de este de acá, de este material, que es el celular. Eso se refiere con propiedades generales y propiedades específicas. Continuamos. Bueno, vamos a ver acá la definición de propiedades generales. Nos dice, son comunes a cualquier tipo de materia, como la longitud, la superficie, el volumen, la masa, la temperatura. Comenzamos, propiedades materiales, ¿no? Propiedades generales. Ahora vamos a conocer cuáles son esas propiedades que nos dicen. Bueno, una de esas propiedades generales, ¿cuál es? La masa, chicos. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en ¿qué? En kilogramos, como les dije hace rato, ¿no? Y sus derivados, que podrían ser gramos. En este caso del celular, tiene que ser gramos porque es mucho más pequeño, ¿no? Si tuviera dos bolsas de papa, así, entonces puedo medir en kilogramos, ¿verdad? Pero en este caso, como es pequeño, llegaría a gramos nada más, ¿ya? Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Eso es la masa. O sea, si yo voy al mercado y me compro, digo, señora, quiero saber cuánto es la masa de esas 4 papas. Entonces la señora agarra las 4 papas que yo he elegido y lo pone en una balanza y me dice, la masa de estas 4 papas es 1 kilo. Ya, esa es la masa, chicos, ¿ya? Esa es la masa. Entonces nosotros, quizás en nuestra vida cotidiana, nosotros nos hemos acostumbrado a decirle a eso peso, ¿sí? Pero no es peso, eso es masa, ¿ya? Desde ahora tú tienes que tener en claro que eso es masa. Todo lo que tiene que ver con kilogramos es masa. Si tú vas y tu mamá te dice, ve, anda, cómprame 5 kilos de azúcar. Entonces tú vas y dices, señora, quiero 5 kilos de azúcar. Ya, tú estás pidiendo una cantidad y esa cantidad que tú estás hablando, estás refiriéndote a la masa que quieres de ese producto. ¿Cuánto quieres de masa de ese producto? 5 kilos, ¿ya? Eso no es peso, eso es masa, ¿ya?
Entonces, la unidad de medida de la masa, ¿qué cosa es? El kilogramo, ¿sí? La unidad de medida de la masa, ¿qué es? El kilogramo. Yo mido a través de kilogramos, se expresa la cantidad de masa que tiene un cuerpo, ¿ya? Kilogramos, gramos, miligramos, sus derivados. Pero al principal nos ubicamos en kilogramos para que nosotros también nos acordemos, ¿ya? Continuamos. Bueno, aquí puedes ver unos ejemplos que te he puesto, unas figuras para que veas cómo se puede medir la masa. Se mide con una balanza, ¿verdad? En este caso, yo le pido a la señora, quiero que me diga cuánto es la masa de esta bolsita de naranja. Si me va a decir, su masa es 3 kilogramos, ¿ok? ¿Cuánto es la masa de este pescado? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la masa de este racimo de uvas? Bueno, 1 kilogramo me indica la balanza, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo acá la masa de cada uno de estos cuerpos materiales que que estamos en esta balanza midiendo, ¿verdad? Bueno, como te dije, la masa se mide por medio de una balanza en la cual se representa por kilogramos. Vemos una sandía que tiene la masa de 3 kilogramos, vemos una bolsa de papa, una masa de 6 kilogramos, ¿verdad? Todo eso es masa. Y por último, el último gráfico de la masa, podemos ver que te pongo aquí diferentes objetos, cuerpos. Cuerpo lo llamo a los objetos, a las materias también, ¿ya? Cuerpos materiales, puedo decirlos. Ya no me refiero al cuerpo humano. Cuerpos materiales. Yo soy un cuerpo, mi celular es otro cuerpo material, tu cuaderno es otro cuerpo material, tu laptop, tu celular, ¿sí? ¿Ya? Y entonces acá he puesto para que tú unas con una línea de acuerdo a más o menos calculando cuánto es la masa de cada uno de ellos. Acá hay una sandía, ¿cuánto podría ser su masa? 1 kilogramo. Acá hay una pera, ¿cuánto podría ser? 250 gramos, quizás, una pera gordita. El azúcar, costar de azúcar, ¿cuánto puede ser? 25 kilogramos. Esa bolsita de arroz, 2 a 5 kilogramos. Tú calculas y unes con una flechita para saber cuál es la masa de cada uno de esos cuerpos, ¿ya? ¿Qué es el peso? Ah, ya, si eso es masa, entonces dime, ¿qué es el peso? Porque yo siempre lo confundo la masa con el peso cuando voy al mercado. ¿Qué es el peso? Bueno, el peso es una fuerza, chicos. Es una fuerza que hace que caigan las cosas debido a la gravedad. Ese es el peso. El peso es una fuerza que hace que caigan las cosas debido a la gravedad. ¿Nosotros pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas? No, no pesamos lo mismo, ¿ya? Porque la gravedad en otro planeta puede ser otra medida y la gravedad en la Tierra es otra, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ejemplos de peso para que tú te des cuenta, ¿ya? Pero te digo una cosa, masa y peso son muy diferentes, ¿sí? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y peso es una fuerza que hace que caigan las cosas debido a la gravedad. Eso es el peso, es una fuerza. En cambio, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Un cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Esto puede ser un cuerpo, yo soy un cuerpo, tu celular es un cuerpo, tu laptop es un cuerpo, tu ventana es un cuerpo, ¿sí? La sandía es un cuerpo, a eso me refiero con cuerpo. Es la cantidad de ¿qué? De materia que tiene ese cuerpo, eso es masa. En cambio, peso, ¿peso qué cosa es? Peso es una fuerza que se mide multiplicando la masa por la gravedad, ¿sí? ¿Y qué es la gravedad? Es lo que permite que los cuerpos se mantengan en esa dirección, ¿ya? Unidos así, hacia abajo. Es la fuerza que te jala hacia abajo. Esa es la gravedad, ¿sí? Así como decir que estamos en nuestro planeta nosotros, que es redondo nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, está girando, ¿verdad? Y nosotros, está en esos sentidos de rotación, traslación, pero ¿qué nos mantiene a nosotros? Podemos estar así de cabeza, pero ¿qué nos mantiene así, como estamos? Es gracias a la gravedad que estamos así, ¿verdad? Si no hubiera gravedad, pues nosotros estaríamos de distinta manera así, como que enredados o así, en otro sentido, en otra dirección. Pero gracias a la gravedad nosotros nos ubicamos, ¿sí? Y estamos en esa dirección, ¿ya? Que nos jala hacia abajo la gravedad. Siempre la gravedad es hacia abajo, que te permite estar, como por ejemplo yo estoy aquí sentada y mi gravedad, la fuerza de gravedad me jala hacia abajo, ¿sí? Igual tú estás sentado o estás parado, la fuerza de gravedad te jala hacia abajo. Entonces el peso tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Entonces, si yo voy al mercado, está bien que yo diga
señora, quiero saber el peso de esa bolsa de papas. ¿O está bien? ¿Es correcto? No, ¿verdad? Yo lo que tengo que decir cuando voy al mercado, señora, quiero saber cuánto es la masa de esa bolsa de papas que yo he escogido. ¿Sí? Quiero saber la masa. Dígame cuánto es la masa. Nada más. Entonces la señora va a decir su masa es 3. Quizás la señora no sabe qué es la masa, pero ahora ya tú conoces bien qué cosa es masa y qué es peso. Ya sabes cuál es la diferencia, ¿ya? No se dice peso cuando vas al mercado, se dice masa. Pero yo sé que las personas de allá no te van a entender quizás. Entonces no vas a estar discutiendo diciendo se dice masa, se dice masa. No te van a hacer caso. Entonces, simplemente tú ya sabes cuál es la definición y tú conoces, ¿verdad? Ya, qué es masa y qué es peso. Ahora vamos a ver unos gráficos de peso, ¿ya? Para que tengas más claro. Entonces, como le digo, el peso tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Y mi peso aquí en la Tierra, ¿será igual cuando yo me vaya a la Luna? No, ¿verdad? Porque mi peso en la Tierra tiene que ver con la fuerza de gravedad. Y la gravedad en la Tierra es otra. Y la gravedad en la Luna es otra. Entonces, mi peso va a variar en donde yo me encuentre, en qué planeta me encuentre. ¿Sí? Aquí podemos ver la Tierra y la Luna. Hay un ejemplo. Este chico tiene la masa, su bolsita tiene la masa de 10 kilogramos. Su masa se mantiene. ¿Ya? Y si se va a la Luna, la masa de esa bolsita se va a mantener 10 kilogramos, no va a cambiar, porque la masa es la cantidad de materia que hay ahí en ese momento. En este momento tiene 10 kilogramos. Y cuando se va a la Luna, con la misma bolsita, tiene 10 kilogramos. Sigue teniendo la misma masa. Pero ¿qué sucede con el peso? El peso va a variar. En la Tierra, el peso, sí, es 96 newtons de esa bolsita. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con la bolsita cuando se va a la Luna? Con la misma bolsita, aquí como vemos un ganchito que está jalando, dice 16 newton. Quiere decir que el peso varía, ¿verdad, chicos? Varía de acuerdo a qué cantidad, cuánto es la fuerza de gravedad en cada planeta donde esté, ¿verdad? En este caso, en la Tierra, el peso es 96 newton. En cambio, en la Luna es 16 newton, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se mide este famoso peso. Antes de ello, acá hay otro ejemplo más, en la cual nos dice que la gravedad en nuestro planeta es 10, ¿verdad? Ese es oficial. Sí es 10 o 9,8, pero vamos a ponerlo redondeado 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad, ¿ya? Entonces, Juancito tiene 12 años y su masa es 75 kilogramos. Queremos saber cuánto es su peso. Entonces, el peso de toda persona o objeto es afectado por la gravedad, como les dije, ¿no? El peso tiene que ver con la gravedad. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Ah, ya, entonces, ¿puedo hallar el peso de Juancito? Sí, puedo hallar el peso de Juancito. Entonces, ¿cuánto sería el peso de Juancito? Le digo, Juancito, ¿cuánto es tu masa? Me dice 75 kilogramos. Ya, pongo la masa por gravedad. Ah, la gravedad en mi planeta es 10. Ya. Entonces el peso de Juancito es 750 newton. ¿Vieron? Nada más, así se halla el peso. No es complicado. ¿Sí? O sea, que para yo hallar el peso de cualquier objeto, ¿qué forma uso? El peso es igual a la masa por gravedad. Nada más. Listo, chicos. Continuamos con otra propiedad. El volumen es una propiedad general también que se da, ¿verdad? Este volumen corresponde a la medida de espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir un volumen es en litros. Claro, aquí tienes como una jarra, pero se dice probeta, y en la cual nosotros podemos ver que tiene líneas, ¿sí? Y en estas líneas hay medidas, no dice cuánto mide. Pero yo quiero saber cuánto es el volumen de esta roca. ¿Y cómo hago? Bueno, me doy cuenta, ¿verdad? Si yo tengo 220 mililitros, que me indica que mide esa cantidad de agua que está en este momento en esta acá, lado izquierdo, aquí, nos indica 220 mililitros, ¿verdad? En la cual vemos que dice 220 mililitros, y nosotros queremos saber cuánto es la medida de esa roca que tenemos ahí, o esa piedrita. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros metemos esa piedrita dentro de esa jarrita, metemos, y nos damos cuenta que aumenta el volumen de 220 a 270. ¿Sí? ¿Te das cuenta? De 220 ha aumentado a 270 cuando yo metí esa piedrita dentro de la jarrita. Entonces quiere decir que ¿cuánto es el volumen de esa roca? 70 mililitros. ¿Sí?
perdón, 50 mililitros. ¿Por qué? Porque de 220 ha aumentado a 270. Quiere decir que el volumen de la roca es 50 mililitros, porque ha permitido que se dé ese incremento, ¿verdad? Así es como yo he medido el volumen de esta roca, ¿sí? Fácil nomás, el volumen es fácil. No es tan difícil saber cuánto es el volumen, simplemente es que tú tengas una fuente de agua con una medida exacta en la cual yo meto un cuerpo. Por ejemplo, aquí yo tengo mi bandeja, digamos así, acá tengo una bandeja de agua, ¿sí? Una jarra de agua en la cual mide 1 litro, ¿sí? Y yo voy a meter dentro de esa bandeja mi celular, ¡pum! Y ya voy a medir 1,5 litros, 1,5 litros. Entonces, ese es el volumen que ha aumentado mi cuerpo, mi célula, mi celular, perdón, ¿sí? Ese es el volumen. Así como el de acá, el de la roquita. Tienes la jarra, que tiene una medida de 220 mililitros, y yo agarro la roca y lo meto dentro de ahí. Y aumenta el volumen. Si yo, según yo veo la medida, en la siguiente gráfica, dice 270 mililitros. Quiere decir que el volumen ha aumentado. ¿En cuánto aumentó? En 50. ¿Qué significa? Que esa roca tiene un volumen de 50, ¿verdad, chicos? Nada más, ese es el volumen. Continuamos. Bueno, como podemos ver aquí, seguimos con estas gráficas. Te dice, ¿qué es el volumen de los cuerpos? Con un recipiente graduado es más fácil medir el volumen de un cuerpo, de un líquido, ¿verdad? Yo puedo introducir una jarra de 3 litros, como ves acá, y puedo agregando agua. Digo, ya va 1 litro, sigo agregando, va 2 litros, sigo agregando 3 litros. Puedo medir más fácil cuando la jarrita se encuentra graduada, tiene medida, ¿ya? Continuamos. La longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud, sí, se me hace sonar la longitud, ¿verdad? Longitud. ¿Qué determina? La distancia que hay entre dos puntos. O sea, acá hay un punto y acá hay otro punto. Esta distancia que hay entre estos dos, a eso se llama longitud. ¿Ya, chicos? Puede ser que en este punto esté mi casa y en este punto esté mi colegio. Y yo voy a medir esa distancia de mi casa al colegio. A eso le llamamos longitud, ¿sí? ¿Está bien? O puede ser mi cuerpo. Yo puedo medir la longitud de mi cabeza hasta mis pies. Puedo medir la longitud, ¿sí? Entonces vamos a leer juntos el concepto. ¿Qué es la longitud? La longitud es determinada la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. ¿Qué espacio hay, no, entre estos dos puntos? Si yo estoy aquí sentada y al borde de esta mesa hay otro extremo, ¿cómo yo mido esa distancia? Ese espacio que hay entre donde yo estoy y el extremo de allá, al frente. Eso es la longitud. Por ejemplo, ¿qué longitud hay entre mi casa y el colegio, como les dije? O la distancia entre la mesa y el otro extremo. ¿Qué longitud hay? ¿Sí? Eso se llama longitud, ese espacio, ¿ya? Continuamos. ¿Y este espacio cómo se puede medir? Se puede medir por metros, centímetros o milímetros, ¿sí? Pero referenciar es el metro, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo medir? Lo puedo medir con una cinta métrica, con una regla, con una wincha, como puedes ver ahí. Propiedades específicas de la materia. Ya hemos visto las propiedades generales, ¿verdad? Ahora vamos a ver las propiedades específicas. ¿Cuáles son estas propiedades específicas de cada cuerpo material? ¿Sí? Si yo tengo una liga, ¿tiene la propiedad específica de dureza? No, elasticidad, ¿sí? ¿Te das cuenta? A eso se refiere con propiedades específicas. Mi celular, ¿qué propiedad tiene? ¿Cuál es su propiedad específica? La dureza, ¿verdad? Es duro. Hay otros que pueden ser flexibles. Otra cosa que podría ser flexible. Bueno, si yo tengo esta lámina de fotos, digo, esta lámina de fotos, ¿es duro? No, es flexible, sí, su propiedad es la flexibilidad, como te das cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Cada materia tiene una propiedad específica, a eso nos referimos, ¿ya? Vamos a leer el concepto juntos. Concepto se llama esta definición de acá, debajo del título, esta definición, sí, que está en un párrafo, a eso llamamos concepto, ¿ya? Vamos a leer esto. Propiedades específicas. Las propiedades que tienen solamente algunos objetos, formas de la materia y que nos permiten diferenciar a un cuerpo de otro.
a un elemento de otro, a una sustancia de otra. Claro, yo puedo diferenciar mi celular de esta lámina de fotos, ¿verdad? Ujú. Dichas características son esenciales o específicas, ya que son únicas dependiendo del tipo de materia estudiado. Como puedes ver acá en la imagen, nos muestra el punto de fusión, es una propiedad específica de la materia, el punto de ebullición, ¿sí? La dureza, elasticidad, el brillo. Por ejemplo, si yo tengo un arete, tiene su propiedad específica que brille, ¿verdad? Por eso se ponen las chicas a veces sus aretes para que llame la atención por el brillo que emana, ¿no? La densidad también es una propiedad específica, la resistencia, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, dentro de las propiedades específicas tenemos a la densidad. Cuando hablamos de la densidad de la materia, nos referimos a que tan concentrada se encuentre la materia de un cuerpo. ¿Qué tan concentrada se encuentra, verdad? Por ejemplo, tienes acá, te he puesto, ¿dónde está más concentrada la materia? ¿En el agua o en la miel? Si yo agarro una cucharita de miel, ¿sí? Y estoy echándolo a mi pan o a mi mazamorra, me doy cuenta que se demora en caer, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la miel tiene mayor concentración, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, la densidad es la mayor concentración que encontramos en ese cuerpo material. En este caso, si tienes el agua, si agarro una cucharita de agua y lo agrego también digamos, a mi vaso con agua para ver si tiene cuánta es la densidad de la miel con el agua, qué diferencia hay, me doy cuenta que rápidamente se va, pues, ¿no? La cucharita de agua, al momento de yo voltearla, el agua corre rápidamente. En cambio, la miel se demora, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta que es la densidad, ¿verdad? Cuando hablamos de densidad de la materia, nos referimos a qué tan concentrada se encuentra la materia en un cuerpo. ¿Qué tan concentrada va a estar? ¿Ya, chicos? Ahora nos vamos al otro. Punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura máxima en la cual un sólido pasa a estado líquido. ¿Cómo es esto? O sea, es cómo es que el sólido va a pasar a estado líquido, ¿sí? Esto ocurre mediante la inyección de calor. Tú le generas calor al objeto y este objeto se va a convertir en líquido, ¿ya? Y esta temperatura máxima, a esto le llamamos punto de fusión, ¿sí? Esto ocurre mediante inyección de calor y se representa a una temperatura tope. El ejemplo más común de punto de fusión puede ser un cubito de hielo, ¿sí? Que yo ya voy a generar una temperatura máxima para que este cubo de hielo se convierta en algo líquido, que sería el agua, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de fusión. O en este caso, cuando están fundiendo metales, vemos aquí que han agregado un calor máximo para que esto se funda y se vuelva líquido, ¿verdad? Como puedes ver en la figura de aquí, donde ves fueguito así, esto de acá, ¿ya? Fundición, fundición. Y aquí vemos cómo sólido pasa a líquido en punto de fusión, ¿sí? Otra característica, otra propiedad específica puede ser la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es la capacidad de la materia de recuperar su forma inicial, original, en cuanto cesa la aplicación de una fuerza que la obliga a cambiar. Esa fuerza se llama fuerza deformativa. Esto es, algunos elementos tienen la memoria de forma, es decir, regresan a su forma original, su forma inicial, en cuanto dejamos de forzarlos de tener otra. Bueno, por ejemplo, yo tengo un carmín aquí y yo me pongo mi carmín en mi cabello, me amarro y se estira, ¿verdad? Pero al momento de que yo dejo de hacer esta fuerza, mi carmín vuelve a su fuerza inicial. O si no, si yo tengo una liga, esas liguitas amarillas, por ejemplo, acá ves en imagen, tienes una liga amarilla que está jalando, el chico está ejerciendo una fuerza, esta liga, en un momento determinado, cuando deje de hacer esto, la liga volverá a su forma, ¿sí? Tiene esa peculiaridad. O este resorte de metal, vemos aquí, un resorte de metal. El chico ejerce una fuerza y este resorte que se estira, llega un momento en que el chico deja de ejercer esa fuerza y este va a regresar a su estructura inicial, ¿sí? Igual como el chicle en este caso, ¿no? Si alguien, muchas veces nos ha pasado que a veces nosotros pisamos un chicle y este se estira, ¿no? Esa es la elasticidad y nosotros lo sacudimos, igual vuelve a su forma inicial, ¿verdad? No exactamente, pero regresa, ¿verdad? A su forma, ¿sí? Continuamos.
El brillo, como les dije anteriormente. Llamamos brillo a la capacidad de la materia de reflejar ciertos espectros de luz. Ujú. Es típico de los elementos metálicos o minerales, como puede ser el oro, ¿verdad? Si tenemos un arete de oro, vamos a ver que refleja un espectro de luz que llama la atención, ¿verdad? Ese es el brillo, ¿ya? Aquí vemos diferentes ejemplos de cómo cuerpos materiales que brillan. Te he puesto aquí para que te des cuenta que es el brillo. Ujú. Continuamos. Bueno, la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor de un cuerpo, puede ser medida por un termómetro. ¿Cómo tú mides la temperatura? ¿Cómo medirías la temperatura, chicos? Bueno, si yo tengo fiebre en estos momentos que estamos en crisis por el virus, el coronavirus, te digo, hoy me duele mucho la cabeza y le digo a mi mamá, mamá, me duele mucho la cabeza, quizás tengo fiebre, ¿cómo puedes medir mi temperatura? Entonces tu mamá automáticamente va al botiquín y saca su termómetro. Ajá. Entonces, con eso puedes medir la temperatura, ¿verdad? Claro, y otra manera de medir la temperatura es cuando te ponen también, hay unos termómetros tipo lámina que han salido, te pones así nomás y aparecen unos cuadraditos y si marca el cuadradito rojo en el 37 o 38, también puedes medir así la temperatura, ¿sí? No solamente de los cuerpos de nosotros, si tenemos fiebre, también en el laboratorio igual tenemos un termómetro grande así, que cuando nosotros comenzamos a hacer calentar nuestras sustancias, también hacemos una determinada temperatura para ver qué reacciones suceden, ¿no? Comparando temperatura ambiente, a temperatura en el frío, a temperatura en el calor. Y también utilizamos termómetros en ese caso, también para hacer experimentos en el laboratorio. Ujú. Siguiente, la dureza. A ver, ¿qué ejemplos de dureza podemos tener? Bueno, la dureza y la resistencia, ¿verdad? La resistencia natural de ciertos elementos de ser rayados. Esto es a que penetre levemente su superficie con otro material. Así, los materiales más duros son difíciles de rayar, como el diamante, mientras que el yeso es sumamente sencillo de rayar. Te doy un ejemplo de qué es la dureza, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Una roca tiene esa propiedad específica de la dureza, ¿verdad? Otra podría ser el celular, como vemos aquí. Bueno, chicos, acá vemos la tarea. ¿Qué es la materia? Tú vas a poner acá tu definición, que es la materia, que es una propiedad general. Me vas a poner que es una propiedad general de la materia, su definición, que es la masa. Defines qué es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza, la cual se mide por la siguiente ecuación, ¿verdad? ¿Y qué diferencia existe entre peso y la masa? Bueno, tú vas a poner la diferencia. La masa se diferencia de peso por, ¿ya? Nombre 5 ejemplos de materia. Bueno, fácil, ¿no? Todo lo que tú ves a tu alrededor es materia. Tú puedes nombrar 5 ejemplos de ella. ¿Qué es la propiedad específica? ¿Se acuerdan? Propiedad específica propia de cuerpo, ¿verdad? Propiedad específica. ¿Qué propiedad específica tiene mi celular con respecto a la foto? Como dije, este es flexible, este es duro. Esas son propiedades específicas. ¿Sí? Nombra 5 ejemplos de masa. De nuevo se repite la pregunta. No, no se repite. En el número 3 te dice qué es la masa y en el número 8 te dice nombra 5 ejemplos de masa. Ajá. ¿Qué es la temperatura? ¿Y qué es el punto de fusión? ¿Ya? Entonces presentan esa tarea viernes 4 p.m. Hasta las 4 p.m. tienen para presentar. Puedes presentar en la tarde y mañana temprano. Tienes tiempo hasta las 4 p.m. para presentar la tarea. Aparte que presentas la tarea, me vas a presentar la foto de tu cuaderno en la cual has copiado esta clase. Y después, junto con ello, me mandas la foto de la tarea para poner tu nota de cuaderno y de tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, con ello terminamos la clase de CTA.